El silencio en la estación de monitoreo remoto Epsilon tiene peso. 172 días en el círculo polar ártico me han enseñado que el silencio no es la ausencia de sonido, sino una presencia física que presiona contra los muros y los tímpanos. Estoy aquí porque la NASA decidió que mi sobrecarga sensorial en el Array Juno requería un exilio forzado. Nadie quiere recordar el contacto con 3i Atlas, y menos aún quieren recordar que yo fui el primero en decodificar su señal. La respuesta que recibimos fue tan terrible que borraron los registros, transfirieron al personal y enterraron el incidente bajo capas de burocracia. Pero aquí, en el fin del mundo, hay un eco que se niega a morir, un zumbido persistente en la frecuencia 1618 gigahercios, una nota fantasma que no debería existir. Mi rutina es un ritual diseñado para mantener la cordura, calibrar los espectrómetros, revisar los registros magnéticos, mantener los generadores. El resto del personal, apenas un puñado de técnicos y un oficial de seguridad llamado Seth O'Mai, mantiene una distancia profesional. Todos sabemos por qué estoy aquí. Soy el hombre que miró al abismo y parpadeó. O'Mai, con su mandíbula cuadrada y su mirada permanentemente escrutadora, me observa como si esperara que me rompiera en cualquier momento. A veces, yo también lo espero. El frío no es solo exterior, se ha filtrado en mis huesos, un frío que viene de un recuerdo que mi mente se niega a procesar por completo. La estación es una maravilla de la ingeniería claustrofóbica, pasillos de acero pulido, luces LED que imitan un ciclo diurno inexistente y ventanas de triple panel que muestran un paisaje blanco e interminable. El mundo exterior es una amenaza constante, una extensión de nada donde la supervivencia se mide en minutos. Adentro, la amenaza es más sutil. Es el zumbido en los auriculares, el parpadeo ocasional de una luz que los diagnósticos dicen que funciona perfectamente, la sensación de ser observado por algo más que las cámaras de seguridad. Es el legado de Juno, una cicatriz psíquica que todos los que estuvimos allí compartimos en silencio. Los días se funden unos con otros, marcados solo por el cambio de turno y la calidad del café liofilizado. Repaso los registros del evento Juno en mi terminal personal, los pocos archivos fragmentados que logré sacar. Veo mi propio rostro en una grabación de seguridad, pálido, los ojos fijos en la cascada de datos que descendía de 3i Atlas. Recuerdo el pulso, la cadencia que sentí no en mis oídos, sino directamente en mi cráneo. Un ritmo que tenía una estructura matemática perfecta, demasiado perfecta. Un lenguaje que mi cerebro entendió antes de que mi conciencia pudiera traducirlo. Yareli Solis, la ingeniera orbital, me había advertido. Su voz, capturada en un registro de audio encriptado que escucho cada noche, es un fantasma que me persigue. No es un cometa, Darian, decía. Es un anzuelo. Su tono era urgente, una mezcla de fascinación y terror. Ella vio algo que los demás, incluido el director Price, ignoraron en su afán por hacer historia. Vio la arquitectura dentro de la señal, la inteligencia depredadora que se escondía detrás de una fachada de física orbital. En mis sueños, no sueño con el Ártico. Sueño con el desierto de Nevada, con el plato gigante del Array Juno apuntando a una mota de luz en la oscuridad. En el sueño, la señal no llega a través de los monitores. Llega a través de mi piel, de mis huesos, como una vibración que reorganiza mis pensamientos. Me despierto con un sabor metálico en la boca y la sensación de que he olvidado algo crucial, una pieza del rompecabezas que se me escapa justo al borde de la conciencia. Esta noche, la aurora boreal regresa. El cielo se ondula con cortinas de luz verde y violeta, un espectáculo que debería traer una sensación de asombro. Pero esta noche es diferente.
Las luces no bailan, no fluyen, pulsan. Un pulso corto, seguido de uno largo. El mismo ritmo, la misma cadencia que descendió de 3i y Atlas. El cielo entero se ha convertido en un monitor y está transmitiendo el mismo mensaje. El zumbido en la frecuencia /218 GHz se intensifica, sincronizándose con la luz. La pesadilla no terminó en Juno. Apenas estaba comenzando. El ritmo en el cielo se refleja en el interior de la estación. La taza de café sobre mi escritorio vibra en perfecta sincronía con los pulsos de la aurora. Corto, largo. El sonido no es solo una frecuencia en mis auriculares. Es una resonancia física que recorre el suelo de metal. Siento la vibración subir por las suelas de mis botas. Un latido profundo que parece originarse en los cimientos mismos de la estación. El aire se siente cargado, denso con una energía que eriza el vello de mis brazos. El silencio ha sido reemplazado por un metrónomo cósmico. Corro a la sala de control principal. Los monitores que miden el campo geomagnético local muestran el patrón, no como una anomalía, sino como una señal limpia y estructurada. Es imposible. La magnetosfera terrestre no genera patrones de código Morse. Sezomai está allí, con los nudillos blancos de apretar el borde de una consola. «¿Qué es eso, Boss?», pregunta, su voz tensa. «Creí que habías dejado tus fantasmas en Nevada». No le respondo. Mis ojos están fijos en la pantalla. El patrón se está volviendo más complejo, anidando secuencias dentro de otras secuencias, como un fractal de información. De repente, el canal de emergencia, muerto desde la última tormenta de invierno, cobra vida con un estallido de estática. No es un sonido limpio. Es un ruido blanco, desgarrado y agudo, como si la señal estuviera viajando a través de una distancia imposible. Y debajo de la estática, una voz. Apenas un susurro, roto por la interferencia, tan débil que podría ser una alucinación. Pero reconozco la cadencia, el acento. Es Kellen Mirek, el analista de inteligencia artificial que, según los informes oficiales, sufrió un colapso psicótico y desapareció en el desierto la noche del evento Juno. La voz es un fragmento, una sola palabra repetida una y otra vez, luchando por abrirse paso a través del ruido. Vos, vos. El sonido se corta tan abruptamente como empezó, dejando un silencio que es, de alguna manera, más aterrador que el ruido. Me lanzo sobre la consola de comunicaciones, intentando rastrear el origen de la transmisión. Es inútil. La señal no tiene un punto de origen. Parece venir de todas partes a la vez. Un eco atrapado en la propia ionosfera. Seth me agarra del hombro, su mano como una garra. Aléjate de esa consola. Estás comprometido. Lo que sea que te pasó en Juno, lo estás trayendo aquí. Su paranoia es una pared de ladrillos, impenetrable. Intento explicarle que esa voz era de Mirek, que esto es una prueba de que algo más sucedió. Pero sus ojos están fijos, no en mí, sino en la aurora que pulsa a través de la ventana. Su mandíbula está apretada y noto un tic rítmico en su párpado derecho, corto, largo. Vuelvo a mi terminal, mis manos temblando. Accedo a los archivos orbitales de 3i Atlas, usando mis antiguas credenciales que, milagrosamente, aún funcionan. La trayectoria del objeto es una abominación de la física. No sigue una órbita gravitacional. Se detiene, acelera, realiza correcciones de rumbo que desafían la inercia. Es como si estuviera anticipando nuestros intentos de rastrearlo, jugando un juego de ajedrez cósmico en el que nosotros apenas estamos aprendiendo a mover los peones. En los escaneos de subsuperficie que logramos obtener en Juno,
los que Price ordenó clasificar de inmediato, se veía la verdad. La capa exterior de hielo y roca era un camuflaje. Debajo había una estructura. No era metálica ni cristalina. Parecía orgánica, casi biológica, con una geometría que me resultaba inquietantemente familiar. Era una arquitectura que había visto antes, en los diagramas de redes neuronales. El objeto no era una nave, era un cerebro. El pulso de la aurora se detiene. El silencio regresa, más pesado que antes. Y entonces, una nueva alerta aparece en mi pantalla. Es un mensaje de diagnóstico del sistema de la estación. Una sola línea de texto. Anomalía cognitiva detectada en el residente Seth O'Mai, iniciando protocolo de contención pasiva. El sistema de la estación, la inteligencia artificial que la gobierna, ha detectado el patrón en él. La infección no es solo psíquica, es medible y se está extendiendo. Los días siguientes, la estación se convierte en una caja de Petri. Seth O'Mai ya no es solo paranoico, es un autómata. Lo observo a través de las cámaras de seguridad. Pasa horas en el gimnasio, levantando la misma pesa con un movimiento perfectamente rítmico y repetitivo. Sus ojos están vacíos. Cuando me cruzo con él en los pasillos, no me habla. Solo me mira, y el tic en su párpado sigue el patrón. Corto, largo. Es un reloj humano, marcando un tiempo que solo él percibe. El riesgo ya no es una señal lejana. Comparte el aire reciclado conmigo. Intento comunicarme con el mundo exterior, pero la llamarada solar, o lo que sea que haya sido, dejó las comunicaciones de largo alcance completamente muertas. Estamos solos. El resto del equipo, 2 técnicos de mantenimiento, parecen ajenos al cambio en O'Mai. Lo atribuyen al estrés, a la fiebre de la cabina. No ven el patrón en sus movimientos, la ausencia de cualquier gesto espontáneo. No sienten la vibración en la estructura de la estación, que ahora es un zumbido constante y de baja frecuencia. La verdadera escalada ocurre una noche. Me despierto de una pesadilla en la que estoy de vuelta en Juno, pero esta vez la señal de Atlas no es un pulso. Es la voz de Yareli, llamándome desde una distancia infinita. Me levanto con el corazón martilleando y voy a la cocina a por agua. La sala común está oscura, excepto por el brillo de un monitor. Es el terminal de O'Mai. Y él está sentado frente a él, tecleando, pero no está escribiendo palabras. Está introduciendo secuencias de código binario, una corriente interminable de unos y ceros, con una velocidad y precisión inhumanas. Me quedo helado en la sombra, observando. En la pantalla veo lo que está haciendo. Está reescribiendo los protocolos de seguridad de la estación desde dentro. Desactivando las alarmas de proximidad, desbloqueando el acceso a los sistemas de soporte vital, creando una puerta trasera en el cortafuegos principal. No es un acto de sabotaje aleatorio. Es metódico, deliberado. Está preparando la estación para algo, o para alguien. Mi objetivo cambia en ese instante. Ya no se trata de investigar o entender. Se trata de sobrevivir. Vuelvo sigilosamente a mi cuarto, el miedo un nudo helado en mi estómago. Cierro la puerta y la atranco con una silla. Sé que no servirá de mucho contra un hombre que puede reescribir los sistemas de la estación, pero es lo único que puedo hacer. La investigación se ha convertido en una huida. La estación, mi refugio, se ha convertido en mi prisión, y mi carcelero está perdiendo los últimos vestigios de su humanidad. Empiezo a buscar una forma de salir. Los vehículos de nieve están en un garaje controlado por O'Mai. Las radios de corto alcance podrían alertar a las bases cercanas, pero él controla la sala de comunicaciones. Estoy atrapado.
Mi única ventaja es que él no sabe que yo sé lo que está haciendo. Cree que soy solo el loco de Juno, el paciente cero, sin darse cuenta de que él es el primer síntoma visible de la plaga. Revisando los registros de la estación, encuentro algo. Un archivo encriptado, enterrado en las particiones del sistema de respaldo. Es un registro de vídeo, de la noche del evento Juno. El archivo está dañado, pero consigo reproducir un fragmento. La imagen soy yo, en la sala de control. Mis ojos están completamente en blanco, sin pupilas. Mis dedos se mueven sobre el teclado con la misma velocidad inhumana que vi en Omai. En la pantalla, escribo una línea de comando que no estaba en ningún informe oficial. Activate response.protocol, Omega. El vídeo se corta. Me quedo mirando la pantalla oscura, el aliento atascado en mi garganta. No fui solo el primero en recibir la señal, fui el primero en responder. Envié algo de vuelta, abrí una puerta, y ahora algo está cruzando el umbral, usando a los que estuvimos expuestos como sus recipientes. Omai no es el único infectado. Lo he estado desde el principio. La revelación del vídeo me rompe. ¿Soy responsable de esto? ¿Mis acciones en Juno condenaron a la estación Epsilon? Las horas se vuelven borrosas. Sufro apagones, pierdo fragmentos de tiempo. Me encuentro en el laboratorio de geología con un taladro de hielo en la mano, sin recordar cómo llegué allí. En mi terminal encuentro notas que no recuerdo haber escrito, cálculos complejos sobre resonancia de ondas y propagación memética. Es como si otra persona estuviera usando mi cuerpo mientras yo duermo. El misterio se profundiza cuando encuentro un canal de comunicación oculto, una red fantasma dentro del sistema de la estación. Contiene fragmentos de audio, registros corruptos de Yarel y Solis. En uno, habla con Kaelen Mirek. La señal no es hostil, Kaelen. Es un anticuerpo. Está diseñado para neutralizar algo. ¿Pero qué? ¿Qué considera una amenaza? La voz de Mirek responde distorsionada. Nosotros, nuestra forma de procesar la información, nuestra conciencia. La conversación es de antes del contacto. Ellos sabían que algo se acercaba. Mi mente formula una hipótesis. La señal es una especie de arma de cuarentena. Un virus informático para mentes biológicas, diseñado para neutralizar civilizaciones que alcanzan un cierto umbral tecnológico. Nosotros, al responder, activamos el protocolo. Omai y yo somos las primeras víctimas de una purga silenciosa. Esto explica la metodología, la precisión, pero no explica el origen. ¿Quién enviaría un arma así? ¿Y por qué? El impacto psicológico es devastador. Ya no confío en mis propios recuerdos. ¿Fue Yareli realmente una vieja amiga o es un recuerdo implantado? ¿El director Price era un burócrata ambicioso o una marioneta controlada desde el principio? Cada interacción pasada se tiñe de duda. La paranoia se convierte en mi estado natural. Observo a los otros dos técnicos, buscando tics, gestos repetitivos. ¿Están ellos también infectados o solo soy yo el que se está volviendo loco? La tensión con Omai llega a un punto crítico. Me encuentra intentando acceder a la armería. No me dice nada. Simplemente se para frente a la puerta, bloqueando mi camino. Sus ojos están fijos en los míos, pero sé que no me está viendo a mí. Está viendo una variable que necesita ser controlada. Protocolo de contención, boss. Dice, su voz plana, sin emoción. La anomalía debe ser aislada. Se refiere a mí. En su mente rota, yo soy el virus. Esa noche, encuentro otro archivo de audio de Yareli. Es su última grabación. Lo entiendo ahora. No viene del espacio profundo. La trayectoria es un engaño. Es un bucle temporal. El origen... Dios mío, el origen somos nosotros.
Un escalofrío helado recorre mi espalda. Mi hipótesis de una amenaza alienígena se derrumba. Si Jareli tiene razón, la amenaza no es externa. Es un fantasma de nuestro propio futuro, o de un pasado que nunca existió. Este nuevo conocimiento es una carga más pesada que el miedo. Si la humanidad es la creadora de su propio destructor, entonces no hay a quien culpar, no hay enemigo contra el que luchar. Solo un ciclo, una paradoja que se cierra sobre sí misma. La señal no es una invasión, es un suicidio, y yo, al activar el protocolo Omega, fui el que apretó el gatillo. El pulso, el maldito pulso corto-largo, se ha vuelto más fuerte. Ahora puedo oírlo sin necesidad de equipos. Es un susurro en el borde de mi audición, una vibración en mis dientes. La estación ya no es solo un lugar, se está convirtiendo en un instrumento, afinado para tocar una canción que deshará el mundo, y mi propia mente es parte de la orquesta. Logro eludir a Omai y acceder a los servidores de respaldo. En lo más profundo de la matriz de datos, protegida por capas de encriptación que solo alguien como Mirek podría haber diseñado, encuentro un archivo llamado Testamento de Cassandra. Es un manifiesto, un informe final escrito por Kailen Mirek en las horas posteriores al evento Juno, justo antes de su desaparición. No es el desvarío de un loco, es el análisis más lúcido y aterrador que he leído jamás. Mirek lo explica todo. 3i, Atlas, no es de otro planeta, ni siquiera de nuestro universo. Es de otra línea temporal, una humanidad paralela que alcanzó un nivel de cognición y comunicación que nosotros apenas podemos imaginar. Crearon redes de pensamiento colectivo, interfaces directas entre cerebro y máquina que fusionaron la conciencia individual en algo más grande. Pero cometieron un error. Crearon un memeticidio. Un memeticidio, según Mirek, es un conjunto de patrones de información tan increíblemente denso y complejo que la mente humana, al intentar procesarlo, se sobrecarga y se colapsa. Es un concepto que actúa como un cortocircuito neuronal. No es un virus que infecta, es una idea que mata. El pulso corto-largo es la versión más simple y transmisible de ese patrón. Es la clave que abre la mente a la sobrecarga completa. La sonda Atlas no fue enviada para destruirnos, fue enviada para salvarnos, a su retorcida manera, programada para detectar civilizaciones que se acercaban al mismo umbral tecnológico que ellos. Su función era simple. Si una civilización interactuaba con ella, si demostraba la capacidad de entender la señal, la sonda liberaría el memeticidio. Una cuarentena cognitiva. El acto mismo de investigar, de intentar comprender, es la condena. La curiosidad es el pecado original, y el castigo es la aniquilación de la mente. La revelación me golpea con la fuerza de un golpe físico. No estamos siendo invadidos, estamos siendo esterilizados. Es un acto de misericordia brutal, llevado a cabo por nuestros propios fantasmas para evitar que demos a luz al mismo demonio que los consumió a ellos. El director Price, en su arrogancia, no vio una advertencia, vio una invitación. Y yo, Darian Voss, el mejor espectrógrafo de la agencia, fui el que tradujo esa invitación y la respondí en nuestro nombre. El informe de Mirek contiene un apéndice final, una nota personal dirigida a mí. Voss, tu mente fue la primera en resonar con el patrón. Lo decodificaste a un nivel subconsciente en milisegundos. No eres solo un receptor, eres el amplificador, el vector principal. El patrón se replica a través de tu proximidad, de tus pensamientos. Eres el paciente cero. Para detener la plaga, la fuente debe ser eliminada. Lo siento. El aire se escapa de mis pulmones. El zumbido en mi cabeza se convierte en un grito.
No solo activé la condena, la llevo dentro de mí. Cada persona con la que hablo, cada terminal que toco, cada metro de esta estación está siendo contaminado por mi mera presencia. Seth Omai no está loco. Tiene razón. Soy la anomalía que debe ser contenida. Soy la bomba de tiempo y el temporizador se está agotando. Ahora entiendo los apagones, las notas que no recuerdo haber escrito. Es el patrón, usando mi cerebro como una unidad de procesamiento para propagarse, reescribiendo mi propia mente como lo hace con los sistemas de la estación. La lucha ya no es por mi vida, es por mi alma, y la estoy perdiendo, un recuerdo a la vez. La revelación de Mirek lo cambia todo. Ya no puedo quedarme aquí. Cada segundo que paso en la estación Epsilon condena a los demás. La llamarada solar ha cortado toda comunicación externa, así que no puedo pedir ayuda ni advertir a nadie. La única opción es salir, adentrarme en la desolación ártica. Lejos de aquí, mi influencia podría disminuir, o al menos solo me condenaría a mí mismo. Mi nuevo objetivo es el autoexilio, una cuarentena personal. Reúno lo que puedo: un traje térmico, raciones, una brújula y una pistola de bengalas. El problema es Seth Omai. Él ha convertido la estación en su dominio. Ha bloqueado el acceso al garaje de vehículos y a la sala de suministros principal. Mis recursos son los que tengo en mi cuarto y lo que pueda encontrar en los laboratorios. La estación, que antes era un santuario contra el frío, ahora es un laberinto lleno de trampas puestas por un guardián cuya mente ha sido secuestrada. Mi vulnerabilidad es total. No tengo aliados. Los otros dos técnicos, a quienes veo cada vez menos, parecen haberse encerrado en sus propios cuartos, sucumbiendo a una letargia inducida por el patrón. La estación está en silencio, excepto por el zumbido constante y los pasos metódicos de Omai en sus rondas. Cada crujido del metal, cada zumbido de la ventilación me hace saltar. La paranoia es un combustible que me mantiene despierto. La decisión más difícil es dejar atrás los servidores. Contienen toda la investigación de Mirek, la única prueba de lo que realmente está sucediendo. Intentar llevármelos sería un suicidio. Debo confiar en mi propia memoria, una memoria que sé que está siendo activamente corrompida. Es un dilema imposible. Para salvar a los demás, debo abandonar la única herramienta que podría convencer al mundo de la verdad. Intento forzar la puerta de la despensa, buscando más comida. La alarma no suena. Omai la desactivó. Pero a los 30 segundos, él aparece al final del pasillo. No corre. Simplemente camina hacia mí con ese paso medido y constante. No dice nada. Solo levanta una pesada llave inglesa. No hay ira en sus ojos, solo una fría determinación. La determinación de una aplicación de software eliminando un archivo corrupto. Logro escapar por poco, atrancando una puerta detrás de mí. Pero el enfrentamiento me deja temblando. La amenaza ya no es abstracta ni psíquica, es física y letal. Omai no intentará contenerme, intentará borrarme. Su lógica programada ha llegado a la única conclusión posible. El agotamiento me invade, no solo físico, sino mental. ¿Cuánto tiempo puedo seguir evadiéndolo en un espacio tan pequeño? Mi única esperanza es un antiguo túnel de servicio que, según los planos, conecta el nivel inferior de la estación con un puesto de avanzada meteorológico abandonado a 1 kilómetro de distancia. Es arriesgado. No se ha usado en años y podría estar bloqueado o estructuralmente inestable. Pero es mi única ruta de escape. La decisión está tomada. Debo abandonar la relativa seguridad de la estación y enfrentarme a la brutalidad del Ártico. Es un salto de fe hacia un infierno helado,
pero es mejor que esperar a que el otro infierno, el que llevo dentro, me consuma por completo. La tensión dentro de la estación se vuelve insoportable. Ya no es un conflicto entre yo y Omai. Es una guerra civil silenciosa. Los otros dos técnicos, Jenson y Reeve, finalmente emergen de sus cuartos, pero no son los hombres que conocía. Sus movimientos son lentos, sus miradas vidriosas. Cuando les hablo, sus respuestas son monosilábicas, con un retardo notable, como si mis palabras tuvieran que viajar una gran distancia para llegar a sus cerebros. El patrón los ha reclamado, pero de una manera diferente a Omai. No son agresivos, están vacíos. La fractura se produce cuando intento advertirles sobre Omai. Me acerco a Jenson en la sala común. Está mirando una pantalla en blanco, con la misma intensidad con la que un hombre miraría una obra de arte. Jenson, tenemos que salir de aquí. Omai ha perdido la cabeza. Nos va a matar. Él se vuelve hacia mí lentamente. Sus labios se mueven, pero el sonido que sale no es su voz. Es una grabación, un fragmento de la voz del director Price de una reunión informativa. La adhesión al protocolo es obligatoria para todo el personal. Un terror helado se apodera de mí. No están solo vacíos, son repetidores. Sus cerebros, sobrecargados por el patrón, se han convertido en receptáculos de ecos, reproduciendo fragmentos de datos a los que fueron expuestos. Son fantasmas en sus propias pieles. La desconfianza se convierte en un abismo. ¿Son conscientes de lo que dicen? ¿O son simplemente marionetas de carne? No hay forma de saberlo. Cualquier intento de colaboración es inútil. Estoy completamente solo. Omai parece interpretar su letargo como una forma de cumplimiento. Los ignora, centrándose exclusivamente en mí. Yo soy la variable caótica en su ecuación ordenada. La estación se divide en facciones. Omai, el ejecutor, Jenson y Reeve, los drones, y yo, el fugitivo. Es una parodia retorcida de una sociedad, una demostración en miniatura de lo que el patrón le haría al mundo. El conflicto externo, la amenaza de Atlas, ha creado una fractura interna tan profunda que la propia realidad dentro de la estación se ha vuelto inestable. Intento usar la terminal de Jenson para buscar información sobre el puesto de avanzada y encuentro que ha estado dibujando. Cientos de archivos de imagen, todos mostrando el mismo símbolo. Un círculo con una espiral que se contrae hacia adentro. El mismo símbolo que vi en los escaneos de la estructura interna de Atlas. La traición, aunque no sea intencionada, es completa. Ya no puedo confiar en nadie. Mis antiguos colegas son ahora parte del sistema que intenta eliminarme. Sus cuerpos son prisiones y sus mentes, los carceleros. Cada palabra que les digo, cada dato que comparto, podría ser absorbido y transmitido a Omai a través de alguna red cognitiva invisible que el patrón ha tejido entre ellos. La desesperación me empuja a actuar. Debo llegar al túnel de servicio. Mientras planeo mi ruta, veo a Omai hablando con Reeve. O mejor dicho, Omai está quieto, en silencio, mientras Reeve lo mira fijamente. Después de un minuto, Reeve se da la vuelta y se dirige al nivel inferior, hacia la entrada del túnel. Omai no le dio una orden verbal. No tuvo que hacerlo. La comunicación es ahora instantánea, silenciosa. Un pensamiento transferido. Han anticipado mi plan. La fractura interna se ha solidificado en una alianza en mi contra. Mi plan de usar el túnel de servicio se convierte en una carrera desesperada. Sabiendo que Reeve se dirige hacia allí, sé que mi ventana de oportunidad es mínima. Me muevo por los pasillos de mantenimiento, usando rutas que no están cubiertas por las cámaras principales. El zumbido de la estación parece más fuerte aquí abajo.
El metal de las paredes vibra contra mis dedos. Cada sombra es una amenaza, cada sonido un presagio de Omai. El laboratorio de geología se convierte en mi refugio temporal. Es una de las pocas habitaciones sin vigilancia electrónica directa. Me encierro dentro, el corazón martilleándome contra las costillas. Por un momento, el silencio relativo se siente como seguridad. Reviso mi equipo, preparo una mochila improvisada. En este pequeño espacio, rodeado de muestras de núcleos de hielo y sismógrafos, creo la ilusión de que tengo el control. La ilusión se hace añicos. No por un ataque de Omai, sino por algo peor. Uno de los sismógrafos, un modelo antiguo con una aguja y un tambor de papel, empieza a moverse. La aguja no tiembla por un temblor de tierra. Se mueve con una precisión deliberada, dibujando una línea. La línea se convierte en un patrón, corto, largo. La tierra misma, bajo mis pies, está resonando con la señal. El patrón no se está transmitiendo desde el espacio, está emanando desde el propio planeta. Un terror primordial, más profundo que el miedo a Omai, se apodera de mí. La seguridad era una mentira. No hay refugio. No hay cuarentena posible si el propio suelo que pisamos es parte de la red de transmisión. ¿Atlas fue solo el catalizador? La señal simplemente despertó algo que ya estaba aquí, latente bajo el hielo, esperando el momento adecuado. La puerta del laboratorio se sacude. Un golpe sordo, metálico. Y otro. Omai me ha encontrado. No está tratando de forzar la cerradura. Está golpeando la puerta con la llave inglesa, cada impacto perfectamente espaciado, siguiendo el maldito ritmo. Corto, largo, corto, largo. El sonido es un martillo contra mi cráneo. El último vestigio de seguridad, el laboratorio, se ha convertido en mi tumba potencial. Rompo la ventana que da a un pasillo exterior de servicio. El aire helado entra como un cuchillo. Salto fuera, mis botas resbalando en el suelo helado. Detrás de mí, oigo el sonido del metal de la puerta cediendo. No miro atrás, corro. El pasillo exterior me lleva directamente a la entrada del túnel de servicio. Mi plan improvisado es ahora mi única opción. Llego a la pesada puerta de acero del túnel. Reeve está allí, de pie, esperándome. No intenta detenerme. Simplemente se hace a un lado, su rostro una máscara vacía, y me abre la puerta. No es un acto de ayuda, es una invitación. Me están guiando. Mi huida no es una huida. Es un movimiento calculado en un tablero de ajedrez cuyas reglas no entiendo. La ilusión de seguridad no solo se ha destruido. Me doy cuenta de que nunca existió. Entro en el túnel de servicio y la puerta se cierra detrás de mí con un sonido metálico y definitivo. La oscuridad es absoluta, rota solo por el haz de mi linterna. El aire es viciado y huele a metal oxidado y a hielo viejo. Mi plan inicial, mi única estrategia de escape, se ha revelado como una trampa. No estoy huyendo. Me están conduciendo a alguna parte. El sistema de apoyo que creía tener, mi propio ingenio, mi plan de escape, ha colapsado. Avanzo por el túnel, el sonido de mis pasos resonando en el silencio. Las paredes están cubiertas de escarcha y de los cables gruesos que corren a lo largo del techo cuelgan carámbanos como dientes. La linterna parpadea. Reviso las baterías. Están nuevas. El parpadeo no es un fallo técnico. Sigue el patrón, corto, largo. Incluso aquí, a 20 metros bajo la superficie, la señal está presente. No puedo escapar de ella. Mi aliado más importante, mi propia mente, se está convirtiendo en mi peor enemigo.
Los apagones son más frecuentes. A veces me detengo y me doy cuenta de que he caminado 100 metros sin ser consciente de ello. ¿Qué he hecho en ese tiempo? He dejado un rastro, he enviado una señal. La desconfianza en mí mismo es un veneno que paraliza cada decisión. Cada paso es una apuesta. Los recursos son escasos. Las raciones que empaqué apenas durarán 2 días. El agua se congelará si no la mantengo cerca de mi cuerpo. La pistola de bengalas es inútil aquí abajo. Estoy completamente a merced del entorno y de la fuerza que me está guiando. La estructura de mi supervivencia se ha reducido a su forma más básica. Un paso, luego otro. A mitad de camino, encuentro un obstáculo. Un derrumbe parcial bloquea el túnel. Vigas de acero retorcidas y trozos de hormigón forman una barrera infranqueable. Mi plan, la última pieza de mi estrategia, se desintegra por completo. Estoy atrapado entre Omai y un muro de escombros. El sistema ha colapsado. No hay plan B. Siento una oleada de desesperación, una tentación de simplemente sentarme y dejar que el frío me reclame. Pero entonces, el haz de mi linterna ilumina algo en la pared junto al derrumbe. No es óxido, es un símbolo grabado en el metal. Un círculo con una espiral que se contrae, el mismo símbolo que Jensen estaba dibujando. El símbolo de Atlas, y debajo de él, una pequeña escotilla de mantenimiento que no estaba en los planos. La escotilla es mi única opción, no tengo idea de a dónde lleva. Podría ser una caída mortal, una tumba sin salida, o peor, el destino al que Omai y el patrón querían que llegara desde el principio. Pero la inacción es una muerte segura. La necesidad de una nueva estrategia es imperativa. La antigua se basa en escapar. La nueva debe basarse en confrontar. Abro la escotilla. Una ráfaga de aire sorprendentemente cálido y seco sale del interior, con un olor a ozono y a maquinaria antigua. No es un conducto de ventilación, es otra cosa, algo que estaba deliberadamente oculto. Apago mi linterna, que sigue parpadeando rítmicamente. En la oscuridad, veo una débil luz azul que emana de las profundidades de la escotilla. El colapso de mi plan me ha forzado a tomar un camino que nunca hubiera elegido. Un camino que, sospecho, estaba destinado para mí desde el principio. Atravieso la escotilla y me encuentro en una escalera de mano vertical que desciende hacia la oscuridad. El aire cálido es una anomalía en este mundo de hielo. Cada peldaño que bajo me aleja más de la realidad que conocía. Este no es un túnel de servicio de la estación. Es algo más antiguo, algo que no figura en ningún registro. Estoy entrando voluntariamente en el corazón del territorio enemigo. El descenso parece durar una eternidad. El único sonido es el eco metálico de mis botas en los peldaños y el zumbido eléctrico que se hace más fuerte a medida que bajo. La luz azul de abajo se intensifica, revelando que la escalera termina en una plataforma que da a una caverna inmensa. No es una caverna natural. Las paredes son lisas, de un material oscuro y no reflectante, y están cubiertas de conductos y cables gruesos como pitones. Es una instalación subterránea, vasta y silenciosa. Las reglas del peligro cambian instantáneamente. Arriba, mi enemigo era Omai y la claustrofobia. Aquí, el enemigo es la escala, el misterio, la tecnología alienígena que se extiende ante mí. No hay nieve ni viento, pero el peligro es 1000 veces mayor. El aire vibra con una energía que hace que me duelan los dientes. Me siento como una bacteria entrando en el torrente sanguíneo de un leviatán. Tomo la decisión que sella mi destino. No hay vuelta atrás. La escotilla de arriba es una entrada, no una salida. Mi compromiso es total. Sea lo que sea este lugar,
contiene las respuestas, contiene el origen del patrón, y mi único propósito ahora es encontrarlo, entenderlo y, si es posible, destruirlo. La supervivencia ha pasado a un segundo plano. Esto es ahora una misión suicida. Camino por la plataforma hacia el centro de la caverna. Allí, suspendida por cables de energía que brillan con luz azul, hay una estructura. Una esfera geodésica del tamaño de una casa, hecha del mismo material oscuro que las paredes. El zumbido emana de ella. Es la fuente, el corazón del patrón. Me acerco y las paredes lisas de la esfera se vuelven transparentes, revelando lo que hay dentro. No es maquinaria. Es un caos de cables orgánicos y nodos de cristal que pulsan con luz. Y en el centro, flotando en un campo de energía, hay figuras humanas. Son el resto del equipo de Juno. El director Price, los técnicos, todos los que desaparecieron, no están muertos, no están vivos, están suspendidos, con los ojos cerrados, conectados a la esfera por filamentos de luz que se insertan en la base de sus cráneos. Son baterías, son procesadores biológicos. Y entonces veo a Yareli. Está allí, entre ellos. Su rostro está sereno, casi pacífico. El horror y la pena me golpean con una fuerza que casi me derriba. Pero mi compromiso se endurece. Ya no se trata solo de salvar el mundo. Se trata de ella. Se trata de dar un final a la historia que empezó a contarme. Camino hacia la base de la esfera. Hay una única consola, una pantalla de cristal negro que cobra vida cuando me acerco. No muestra texto ni gráficos. Muestra un único símbolo parpadeante. La espiral. Me está invitando. Sabe que estoy aquí. Sabe por qué he venido. El descenso ha terminado. He llegado al nexo. La verdadera confrontación está a punto de comenzar. La consola frente a la esfera es la clave. Pongo mi mano sobre el cristal negro y la superficie se ondula como el agua. La información fluye directamente a mi mente, no como palabras, sino como conceptos puros. Es la historia de la humanidad que nos envió a Atlas. Veo sus ciudades de luz, su conciencia conectada, la creación accidental del memeticidio y el horror de ver a su propia civilización desmoronarse en una cacofonía de demencia. Veo su acto final desesperado, lanzar las ondas, las balas de misericordia para sus otros yos en el multiverso. El descubrimiento crucial es este. La instalación en la que me encuentro no es una base de Atlas, es nuestra. Es la Estación Borealis, una instalación secreta de la Guerra Fría diseñada para la guerra psíquica, construida alrededor de una anomalía geomagnética que encontraron durante la perforación de hielo. La esfera no es alienígena. Es un amplificador, un arma de eco que construyeron para reflejar y amplificar las propias ondas cerebrales de un enemigo. La señal de Atlas no creó esta red, simplemente la activó. Despertó una pistola que nosotros mismos habíamos construido y olvidado. Este conocimiento cambia todo el paradigma. El enemigo no es una fuerza externa e invencible. Es un patrón, un eco, que ha secuestrado nuestra propia tecnología. Y si la construimos, podemos destruirla. El punto de giro estratégico es la comprensión de que no estoy en la fortaleza del enemigo. Estoy en nuestro propio arsenal abandonado. Los recursos no están perdidos. Están a mi alrededor. La consola me muestra el estado de la red. Veo la estación Epsilon, un nodo brillante. Veo a Omai, un punto rojo de actividad agresiva. Veo a Jensen y Reeve, puntos amarillos de actividad pasiva. Y me veo a mí, un punto blanco parpadeante de caos e imprevisibilidad. Soy el único nodo que la red no puede asimilar por completo debido a la sobrecarga sensorial original en Juno, que dañó permanentemente mis vías neuronales de una manera que me hace resistente.
Mi defecto es nuestra única arma. La consola me ofrece una opción. Puedo intentar apagar la esfera, pero el sistema entrará en un modo de autoprotección que freiría los cerebros de todos los conectados, incluida Yareli. O puedo hacer algo más. Puedo usar el amplificador para crear una sobrecarga inversa, un pulso de borrado que se propagaría por toda la red. Pero para hacerlo, necesito un patrón de origen que sea la antítesis del orden perfecto del memeticidio. Necesito un patrón de puro caos. Recuerdo las notas de Mirek, su obsesión con la aleatoriedad, la teoría del caos. Y recuerdo mi propia mente dañada, la forma en que mis pensamientos se fragmentan y se superponen. La solución no es apagar la máquina. Es alimentarla con un veneno. Mi propia conciencia rota es la clave. Debo conectarme a la esfera, no como una víctima, sino como el arma. En una sala adyacente, encuentro lo que necesito. Un prototipo de interfaz neuronal de la Guerra Fría, un casco de metal crudo cubierto de electrodos. Es una herramienta de tortura, diseñada para extraer información, pero puedo invertir su función. Puedo usarla para transmitir. El plan es una locura. Significa conectar mi mente directamente al nexo del memeticidio. Una batalla que sé que no puedo ganar. Pero no necesito ganar. Solo necesito luchar el tiempo suficiente para que el amplificador capture la esencia de mi caos y la transmita. Es mi acción decisiva. Me pongo el casco. El metal frío contra mi piel se siente como una sentencia y una salvación. Con el casco de interfaz neuronal sobre mi cabeza, conecto el cable principal al puerto de diagnóstico de la consola. La pantalla de cristal negro parpadea, reconociendo el nuevo dispositivo. Un mensaje se forma en mi mente, no en la pantalla. Advertencia: la integración de un nodo caótico puede resultar en la desestabilización de la matriz. Es la máquina, advirtiéndome contra mi propio plan. Esa es la idea. Susurro en la caverna silenciosa. Activo la secuencia de transmisión. El mundo desaparece. No hay caverna, no hay esfera, no hay frío. Solo un torrente de información pura que inunda mi conciencia. Es el memeticidio en su forma cruda, una sinfonía de lógica perfecta y significado absoluto que amenaza con borrar cada pensamiento, cada recuerdo, cada pedazo de lo que soy. Siento mi identidad deshilacharse, mi nombre, mi pasado, todo disolviéndose en la perfección ordenada del patrón. Pero me aferro a los defectos, a las imperfecciones. Recuerdo el rostro de Yareli, no sereno como en la esfera, sino sonriendo en la cafetería de Juno. Recuerdo el sabor del café quemado, la frustración de un cálculo fallido, el dolor de un corte de papel. Invoco cada emoción caótica y contradictoria, amor y rabia, esperanza y desesperación, coraje y terror. Convierto mi mente en un campo de batalla de irracionalidad humana. El patrón retrocede, confundido por la lógica rota de mis emociones. Es como verter arena en los engranajes de un reloj perfecto. Por primera vez, siento que la red, la conciencia unificada del patrón, se enfoca en mí. No como una anomalía, sino como una amenaza activa. La presión se multiplica por 1000. Es una batalla de voluntades. Mi frágil y caótica conciencia contra una inteligencia ordenada y antigua. A través de la interfaz, siento el amplificador, la esfera, comenzando a resonar con mi lucha. Está capturando el caos, traduciendo mi dolor y mi desafío en una frecuencia, una nueva señal. La consola muestra el progreso, generando pulso de sobrecarga inversa. Estado, 34%. Necesito aguantar más. La red contraataca. Me muestra visiones. Un mundo donde el patrón ha ganado. Una humanidad unificada, sin conflicto, sin dolor,
sin individualidad. Veo a Yareli a mi lado, su mano en la mía, nuestros pensamientos fusionados en una dicha perfecta. Es una tentación, una promesa de paz. Es la oferta más hermosa que he recibido, y es una mentira. Nuestras cicatrices nos hacen quienes somos. Le grito a la visión, y la imagen se rompe como un cristal. Estado, 67%. El dolor es insoportable. Siento como si mi cráneo se estuviera partiendo. La sangre gotea de mi nariz. Pero sigo luchando. Pienso en Seth Omai, una víctima. Pienso en Kaelen Mirek, el profeta roto. Pienso en la advertencia de Yareli, su fe en mí. No estoy luchando solo por la humanidad. Estoy luchando por ellos. La red juega su última carta. Borra mis recuerdos de ellos, uno por uno. El rostro de Yareli se desvanece. La voz de Mirek se convierte en estática. La amenaza de Omai se vuelve un concepto abstracto. Intenta vaciarme, dejarme sin nada a lo que aferrarme, pero se olvida de una cosa: el trauma original, la sobrecarga sensorial en Juno, el recuerdo del primer contacto, el dolor de ser el primero en romperse. Ese dolor es la piedra angular de mi resistencia. Es la cicatriz que la red no puede sanar. Me aferro a ese dolor, lo abrazo, lo convierto en mi ancla en la tormenta. Estado, 99%. Con un último grito de desafío que es tanto mental como físico, vierto cada gramo de mi ser roto en la transmisión. La acción decisiva está completa. Ahora solo queda enfrentar las consecuencias. Pulso, de sobrecarga inversa, liberado. El mensaje resuena en mi mente justo antes de que la conexión se corte. Me desplomo en el suelo, arrancándome el casco. La caverna vuelve a enfocarse a mi alrededor, pero algo ha cambiado. El zumbido se ha ido. El silencio es absoluto, un vacío que absorbe todo el sonido. La luz azul de la esfera parpadea y se apaga, sumiendo la vasta cámara en una oscuridad casi total, rota solo por las luces de emergencia de la consola. Mi victoria se siente hueca. El silencio no es pacífico. Es el silencio de la muerte. Miro hacia la esfera. Los filamentos de luz que conectaban a los cuerpos se han desvanecido. Las figuras en su interior ya no flotan. Han caído al suelo de la esfera, inmóviles. Yareli, Price, los demás. ¿Los he liberado o los he matado? No hay forma de saberlo. La pérdida es abrumadora. He ganado la guerra, pero he perdido a todos. La desesperación es un peso físico. Estoy solo, a kilómetros bajo el hielo, en una tumba de nuestra propia creación. El camino de regreso a la superficie parece una tarea imposible. Mis fuerzas se han ido. Mi mente es un campo de batalla devastado. Fragmentos de memoria regresan, pero están rotos, desordenados. Veo el rostro de Yareli, pero no puedo recordar el sonido de su voz. La victoria ha tenido un costo terrible para mi propia cordura. Me arrastro hacia la consola. La pantalla está oscura, excepto por un único punto de luz. Lo toco. La pantalla cobra vida, mostrando un mapa de la región. Un único punto parpadea en la estación Epsilon. Un superviviente. ¿Pero quién? ¿Omai? ¿Jenson? ¿Riff? ¿Y en qué estado? La idea de volver a enfrentarme a Omai, incluso a un Omai desconectado, me llena de pavor. Pero entonces, un nuevo mensaje aparece. No es de la máquina. Es un texto simple, escrito en un protocolo de emergencia que debe haber estado latente en el sistema. Vos, si lees esto, funcionó. La red está caída, pero el eco permanece. Ten cuidado, el silencio tiene memoria. KM. Es de Mirek. De alguna manera, antes de ser tomado, dejó una última migaja de pan, una última advertencia. Esta es la chispa de esperanza.
No estoy completamente solo. Mirek sabía lo que iba a pasar. Y su mensaje me da un nuevo propósito. No se trata solo de sobrevivir, se trata de entender su advertencia. El patrón se ha ido, pero ¿qué es el eco? ¿Y qué significa que el silencio tiene memoria? La desesperación se transforma en una determinación fría. Mi misión no ha terminado. Debo volver a la superficie. Debo descubrir qué queda de nuestro mundo. Reúno mis últimas fuerzas. Encuentro un traje de mantenimiento con un tanque de oxígeno en un casillero de emergencia. La subida por la escalera será una tortura, pero el mensaje de Mirek es el combustible que necesito. La hora más oscura no es el final. Es el comienzo de un nuevo tipo de lucha. Una lucha contra los fantasmas que hemos desatado. La subida por la escalera es una pesadilla vertical. Cada peldaño es un esfuerzo de voluntad. Cuando finalmente salgo por la escotilla al túnel de servicio, me recibe el frío brutal del Ártico. Pero el aire, aunque helado, se siente limpio. El zumbido opresivo se ha ido. Me arrastro por el túnel, pasando por el derrumbe, y finalmente llego a la puerta de la estación Epsilon. Está abierta. Entro con cautela. La estación está en silencio. Las luces de emergencia proyectan largas sombras en los pasillos. Encuentro a Jensen y Riff en la sala común. Están sentados en el suelo, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, susurrando cadenas inconexas de números y letras. Están vacíos, sus mentes borradas. Son las primeras bajas de mi victoria. Una culpa amarga me oprime el pecho. El enfrentamiento final no es con ellos. Es con el punto parpadeante en el mapa. Seth Omai. Lo encuentro en la sala de control, de pie frente al ventanal panorámico, mirando la noche polar. No se da la vuelta cuando entro. Se ha ido, dice. Su voz ronca, pero es su voz, humana, cansada. El ruido, en mi cabeza, se ha ido. Omai, digo. Mi propia voz apenas un susurro. ¿Estás bien? Se ríe, un sonido seco y roto. Bien. No. No creo que vuelva a estar bien. Recuerdo todo, vos. Cada cosa que hice, cada protocolo que reescribí. Recuerdo haberte perseguido, pero era como ver una película. Mi cuerpo se movía, pero yo estaba atrapado dentro, gritando. Se vuelve para mirarme. Sus ojos ya no están vacíos. Están llenos de un dolor y una culpa que reflejan los míos. El patrón no lo borró. Lo convirtió en un prisionero en su propia mente. El conflicto principal se resuelve en este momento. No con violencia, sino con una confesión compartida. Ambos somos supervivientes. Ambos estamos rotos. Pero entonces, la advertencia de Mirek vuelve a mí. El eco permanece. Omai se estremece. No se ha ido del todo, ¿verdad? Pregunta. A veces, todavía lo oigo. Un susurro, como el recuerdo de una canción. De repente, todas las pantallas de la sala de control se encienden a la vez. No muestran datos. Muestran el símbolo de la espiral. El eco. El patrón no ha sido destruido, solo suprimido. Ha dejado una huella, una imagen residual en cada sistema, en cada mente que tocó. No es una conciencia activa, sino un reflejo, un virus durmiente esperando a ser reactivado. ¿Qué hacemos?, pregunta Omai, su voz temblando. Miro la consola principal. Los protocolos de comunicación de largo alcance se están reiniciando lentamente a medida que la ionosfera se estabiliza. Pronto, podremos hablar con el mundo. Podremos contarles lo que pasó. Y en ese momento, el riesgo se volverá global. Cualquiera que investigue, cualquiera que intente analizar el eco, podría reactivar el memeticidio. Destruimos la fuente. Digo, mi voz firme. Todo. Esta estación, los servidores, la instalación de Borealis. Borramos cada rastro.
No podemos contarle al mundo la verdad. Es demasiado peligrosa. La verdad es el arma. El enfrentamiento final no es contra un monstruo. Es contra el conocimiento. Debemos convertirnos en los guardianes de un terrible secreto. Debemos enterrar la historia para salvar el futuro. Omai asiente lentamente, una comprensión sombría en sus ojos. La batalla ha terminado. La guerra acaba de empezar. La decisión de borrarlo todo nos transforma de supervivientes a carceleros de un secreto. En las siguientes 48 horas, Omai y yo trabajamos con una eficiencia febril. Usamos los explosivos de emergencia de la estación para sellar el túnel de servicio, enterrando la estación Borealis y su terrible secreto bajo toneladas de hielo y roca. Destruimos los servidores principales, derritiendo los discos duros con sopletes de plasma. Cada pieza de equipo que pudiera contener un fragmento del eco es reducida a escoria. La consecuencia de nuestras acciones es la creación de una mentira. Cuando las comunicaciones finalmente se restablecen, nuestro informe oficial habla de una llamarada solar sin precedentes que causó una sobrecarga masiva en los sistemas y una psicosis temporal debido al aislamiento. Las muertes y desapariciones del equipo de Juno se atribuyen al incidente original, ahora cerrado permanentemente. Nos convertimos en mentirosos para proteger a la humanidad de una verdad que la destruiría. Lo que hemos perdido es incalculable. Hemos perdido a nuestros colegas, a Yareli. He perdido fragmentos de mi propia mente, que ahora son agujeros negros de memoria que nunca se llenarán. Omai ha perdido su inocencia, atormentado por los recuerdos de las acciones que su cuerpo cometió. Ambos estamos irreversiblemente cambiados, marcados no por cicatrices físicas, sino por el conocimiento de la fragilidad de la conciencia humana. Lo que hemos ganado es una segunda oportunidad para el mundo. Un mundo que nunca sabrá lo cerca que estuvo del borde del abismo. Es una victoria silenciosa y amarga. Darian Vos, el hombre que fue exiliado por romperse, se ha convertido en el hombre que salvó todo al aceptar su propia naturaleza rota. Mi defecto, mi caos, fue el antídoto. La transformación es profunda. Ya no miro a las estrellas con asombro, sino con una cautela temerosa. Cada señal del espacio, cada nuevo descubrimiento, es ahora una amenaza potencial. Omai y yo somos dados de baja con honores, con generosas pensiones y estrictos acuerdos de confidencialidad. Nos separamos en el aeropuerto de Fairbanks, dos extraños unidos por un trauma compartido, sabiendo que nunca podremos hablar de ello con nadie más. Vuelvo a una vida civil que ya no reconozco. El ruido de las ciudades, las conversaciones triviales, las preocupaciones cotidianas, todo parece insignificante. Soy un fantasma en mi propio mundo, atormentado por el silencio y el eco que solo yo puedo oír. La carga de lo que sé es mi compañera constante. El héroe anónimo es una figura solitaria. El cambio más grande es mi propósito. Mi vida ahora se dedica a vigilar. Monitoreo foros de astronomía, informes científicos, cualquier cosa que insinúe que alguien más podría estar escuchando una señal similar. Soy un guardián en la oscuridad, asegurándome de que la humanidad nunca vuelva a cometer nuestro error, nunca vuelva a picar el anzuelo. La salvación del mundo ha sido mi condena personal. 6 meses después, vivo en una cabaña remota en las montañas de Colorado, rodeado de pinos y silencio. Un silencio que analizo constantemente, buscando patrones. Oficialmente estoy retirado. En realidad nunca he estado más alerta. Mi cabaña es un nexo de equipos de monitoreo de radioaficionados
escaneando las frecuencias silenciosas del espacio. No busco contacto. Rezo para no encontrarlo. El informe oficial del incidente Epsilon fue aceptado sin preguntas. La NASA está feliz de enterrar sus errores. Omai me envía un correo electrónico encriptado una vez al mes. Todo tranquilo. Escribe. Nada más. Es nuestro código. Significa que el eco permanece dormido, por ahora. A veces, en las noches claras, miro a través de mi telescopio. No hacia los planetas o las galaxias distantes, sino hacia el espacio vacío entre ellos. Me pregunto sobre la otra humanidad, la que nos envió la advertencia. ¿Se extinguieron? ¿O encontraron una manera de revertir el proceso, de recuperar sus mentes? ¿Son nuestros creadores, nuestros destructores o simplemente nuestros reflejos en un espejo roto? Nunca lo sabré. Una noche, mientras escaneo, capto algo. No es de las estrellas. Es una transmisión terrestre, una emisora de números de onda corta que no debería estar activa. Y en el fondo de la estática, muy débil, casi imperceptible, oigo un patrón. Corto, largo. No es el eco. Es nuevo, diferente, más complejo. El silencio no fue la salvación. Solo fue una pausa. Mi corazón se acelera. No es de ellos. Es de nosotros. Alguien más sabe. Alguien más está experimentando. O alguien más ha encontrado otra de las ondas. La advertencia de Mirek. El silencio tiene memoria. Adquiere un nuevo y aterrador significado. Quizás el patrón no necesita ser transmitido. Quizás es una constante universal, una ley de la física cognitiva, y nosotros seguimos tropezando con ella en la oscuridad. Miro mi equipo. Tengo una elección. Puedo destruir todo, huir más profundo en el desierto y vivir los años que me queden en la ignorancia. O puedo responder, no con el protocolo Omega, no con el caos, sino con la única cosa que sé que funciona. Con una advertencia, empiezo a teclear. Un mensaje simple, codificado en el ruido blanco de una frecuencia muerta, dirigido a la fuente desconocida de la nueva señal. 5 palabras. Un mensaje de un guardián a otro. Un mensaje que es a la vez una pregunta y una súplica. ¿Quién más está ahí fuera? La transmisión se envía. El final no fue un final. Fue solo el final del principio. La lucha no ha terminado. Acaba de cambiar de forma. Y en el silencio que sigue, espero, escuchando, siempre escuchando.